Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este mismo programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Beato Domingo Iturrate es el protector del programa de Vida Consagrada de aquí, de Radio María. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control, gracias al servicio callado de estos hermanos y amigos y colaboradores, podemos emitir hoy también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones. Además de las intervenciones de quien les habla, Padre Koldo Alzola, trinitario, también contaremos con Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, con la sección Santos de ayer y de hoy. También nos colabora don Amaro Villanueva, que es laico, con la sección Música para Evangelizar, y Gilberto Fernández Escalante con esa sección de Historia de la Iglesia, la sección de Formación, que ya nos está desgranando la historia de la vida consagrada y de la Iglesia poco a poco, ¿verdad? Ahora estamos en la Edad Media. Interesante curso el que nos ofrece Gilberto Fernández Escalante. Es también laico, Nos ayuda. Aquí se ve, en este programa se ve que todo, en el programa de Vida Consagrada se ven que todas las vocaciones convergen y todas se ayudan mutuamente. Hoy, que es 30 de octubre de 2025. Comenzamos haciendo un pequeño repaso de las noticias más destacadas y de comentarios de algunas noticias que están ahí en nuestra actualidad eclesial. Por una parte, ayer celebrábamos el aniversario de la catástrofe Dana de Valencia, nuestro reconocimiento, cercanía a todas las víctimas, a todas las personas que han sufrido por esta tragedia que hace un año asoló todas las provincias de Valencia y otras provincias, Albacete y otras provincias cercanas, ¿verdad? Cuenca, Málaga y Jerez también, ¿verdad? Y ante todo esto la Iglesia respondió generosamente. Cáritas, en concreto, solo Cáritas, y hay más asociaciones que han ayudado, invirtió más de 28,5 millones de euros en ayuda durante el primer año tras la Dana, un año después de la catástrofe que afectó a Valencia, a Letur en Albacete, Mira en Cuenca, Málaga y Jerez. Cáritas ha presentado sus cuentas referentes a las ayudas proporcionadas a casi 22.000 personas. Este dinero ha sido invertido en restituir los medios de vida de las personas afectadas a través de la recuperación de negocios y la rehabilitación de locales y medios de trabajo. Se han realojado familias, reacondicionado y equipado viviendas. Han ofrecido apoyo psicosocial, apoyo jurídico y reorganizado los propios centros y proyectos de Cáritas. Las ayudas en cifras a Valencia han sido 9,3 millones, han sido destinados a ayudas para la restitución de viviendas, 3,7 millones se han transferido a las parroquias para que los distribuyan entre las personas afectadas, 3 millones fueron destinadas a cubrir necesidades básicas, 2,5 millones a reconstruir pequeños negocios, 2 millones para mejorar la movilidad. Eso a Valencia. A Letur, prácticamente la totalidad de la población se ha beneficiado en Letur
de las ayudas de Cáritas, 200.000 euros para ayudar a cofinanciar y reconstruir un centro para mayores, 222.935 euros para la recuperación de negocios, 40.000 euros en ayudas a personas que han perdido su vivienda, 40.865 euros en atención psicológica individual y grupal, 86.377 euros en ayudas monetarias y acompañamiento a familias. En Cuenca, Málaga, Jerez, 127.000 euros en Mira, Cuenca, para rehabilitar viviendas y pequeños negocios, apoyo psicológico y cobertura de necesidades básicas. 17.493 euros para acompañar a 55 personas en Málaga. Estos fondos se han destinado a comprar electrodomésticos para viviendas en particulares, en pedanías rurales o en asentamientos chabolistas. En Cáritas Diocesana de Sidonia Jerez se ha puesto en marcha el proyecto Saliendo al Encuentro, con el que se ha beneficiado 22 familias compuestas por 51 personas, invirtiendo en ellas 68.928 euros. Como ven ustedes, han sido 28,5 millones de euros bien empleados, bien repartidos a las distintas personas que se han visto afectadas por esta tragedia de la Dana. Así que Cáritas y la Iglesia con ella, la ayuda de la Iglesia no solamente se resume o se reduce a Cáritas, pero gran parte de la ayuda sí, y Cáritas es uno de los elementos y organismos que ayudan y de ayuda a los más necesitados que tiene la Iglesia Católica en España y en el mundo. Bueno, pues damos gracias a Dios por la generosidad de tantos que con su aportación siguen haciendo posible que Cáritas ayude a tantas personas necesitadas. Y siguiendo con otros temas, la Iglesia siempre está ayudando a los más necesitados. Es una de las dimensiones de la caridad cristiana y especialmente de los consagrados. Voy a hablarles ahora de un proyecto que a mí me parece también interesante en el momento y en el contexto actual. Casa Betania, un hogar donde la esperanza tiene nombre. El proyecto de acogida a migrantes coordinado por la Merced Migraciones se lleva a cabo en una vivienda cedida por las religiosas esclavas del Divino Corazón en Málaga. Como antiguo alumno, Casa Betania, dice uno de Mohamed Diop, Casa Betania es muy importante en mi vida, porque me ha brindado apoyo en los momentos difíciles, me ha enseñado a ser fuerte y resiliente, es todo para mí. Son palabras de Mohamed Diop, un senegalés de 26 años. Su experiencia en Casa Betania es una casa acogedora donde los chicos viven como una familia. Allí encuentran un ambiente cálido y seguro donde pueden crecer y desarrollarse como personas. En 2023 se estrenó este proyecto de la Merced Migraciones, pero fue en 2024 cuando llegó la consolidación. La vivienda, cedida por las religiosas esclavas del Divino Corazón, abrió sus puertas con 15 plazas para solicitantes de asilo entre 18 y 25 años. Desde entonces, Casa Betania aspira a ser más que un recurso de acogida, un hogar, ofreciendo un espacio seguro a los jóvenes solicitantes de asilo asignados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Mohamed llegó con una mochila muy vacía. Y dice él, salí con una mochila llena de muchas cosas. En Senegal nunca había estudiado, pero en Málaga completó más de 7 cursos y hoy trabaja. De vez en cuando vuelvo a la casa, dice Mohamed, para que los chicos me vean como un ejemplo, para que sepan que todos los que están aquí tienen la oportunidad de desarrollarse. Pero, sobre todo, quiere contar su historia, para que la gente sepa que los que venimos es para trabajar y tener una vida digna y no para robar o invadir, dice Mohamed. Casa Betania me ha ayudado mucho y sigue haciéndolo. Suelo decir que yo salí con los pies, pero con el corazón se ha quedado aquí, en Casa Betania, concluye Mohamed. Como Mohamed, por esta casa han pasado ya 37 chicos que ven hoy mucho más fácil su integración en la sociedad española.
Es imposible cruzar el umbral de Casa Betania y salir indiferente. Subrayan desde Merced Inmigraciones. Casa Betania es una comunidad de hospitalidad que pone a cada persona en el centro, cuida sus tiempos y talentos y convierte la llegada a Málaga en una oportunidad de futuro compartido, aseveran desde la organización al frente del proyecto. Cada joven que llega a Casa Betania tiene detrás una historia que te remueve, dicen ellos. Muchos han tenido que madurar a la fuerza, dejarlo todo atrás, jugarse la vida por un futuro mejor. Sara García es educadora de la Casa Betania y aún así siguen luchando cada día con una resiliencia admirable, con sus sueños grandes, con una fuerza increíble. Málaga se ha convertido de esta manera en una puerta de primera acogida, un espacio donde desde una convivencia familiar y acompañamiento profesional se articulan las primeras etapas del itinerario: acogida, regulación documental, aprendizaje del idioma, apoyo psicosocial e inserción laboral. Y sobre todo la generación de vínculos seguros tras trayectos marcados por la violencia o la incertidumbre. Es también un aula de idiomas y cultura, así como una lanzadera hacia el empleo. Pero sobre todo, Casa Betania es un ejemplo de convivencia. Poco a poco nos hemos hecho presentes en espacios de iglesia y en la ciudad de Málaga, llevando nuestra experiencia, dicen los organizadores y los responsables, nuestra visión de las migraciones y aportando propuestas en coordinación con la red comunitaria y eclesial de la ciudad. Casa Betania es un espacio de seguridad, nos dicen sus responsables, donde convive una comunidad donde el afecto y el vínculo son los pilares fundamentales para conseguir la inclusión de los jóvenes valientes en la sociedad malagueña. Es uno de los educadores, se llama Michel Bustillo, que es uno de los que también nos habla de esta cuestión. Para Bustillo, esta iniciativa es también una experiencia de sinodalidad. Una suerte de Casa Betania es tener una comunidad religiosa tan cerquita. Que Casa Betania haya nacido de la mano de dos congregaciones religiosas, de dos instituciones, la Orden de la Merced y las religiosas esclavas del Divino Corazón, pues es una de las muestras también de la sinodalidad que quería el Papa Francisco. Irene del Río, que es la superiora de la comunidad de Ligorio de las Esclavas del Divino Corazón, ella también lo confirma. Casa Betania es una experiencia muy transformadora desde el inicio, según palabras de ella. Para ella es una experiencia de evangelio real. Toda persona que entra en contacto con la casa sale mirando la realidad de otra manera, dice Sor Irene del Río, superiora de la comunidad de Ligorio de las Esclavas del Divino Corazón. Como se dan cuenta, la vida consagrada sigue siendo fuente de vida dentro de la sociedad en España y damos gracias a Dios por ello. Y ya finalmente, antes de comenzar con otras partes del programa, vamos a hacer una pequeña referencia a la audiencia general del Papa de ayer, León XIV. Durante su audiencia semanal, el Papa León XIV abordó la situación de emergencia que se encuentra en el Caribe debido al huracán Melissa. Señaló la gravedad de la tormenta y su impacto en la vida de muchas personas, alertando sobre los daños y las evacuaciones en curso. Y de cara al 1 de noviembre, el Papa también recordó a los fieles difuntos, invitando a mantener la esperanza y la fe en los próximos días. En los próximos días, decía el Papa, la liturgia conmemora a los fieles difuntos. La oración por nuestros seres queridos nos recuerda que nuestra patria está en los cielos. Los esfuerzos por obtener los bienes temporales necesarios en la vida terrena surjan siempre del amor y de la fidelidad, nos recordaba el Papa, a la verdad del Evangelio, que no pasa, porque tiene su fuente en Dios mismo. Con estas palabras, León XIV concluyó su mensaje, llamando a los fieles a la oración y a la solidaridad, tanto en momentos de desastre como en la vida cotidiana. Así pues, gracias, Santo Padre, por estas palabras de aliento también para nosotros. Y la vida consagrada acoge todo esto como una invitación a mantenerse erguida y firme en la necesidad de ser portadora de solidaridad. Bueno, seguimos con el programa de Vida Consagrada en el que estamos, pero antes vamos a escuchar esto que nos dice Radio María, un pequeño aviso de la radio de la Virgen.
Mes de octubre, mes misionero, mes del Rosario, mes en que Radio María renueva su programación cada temporada. Radio María es una radio esencialmente mariana y misionera, pues con razón la podemos considerar inspirada por la Virgen para colaborar con la Iglesia en llevar a todos los hombres el anuncio del único Redentor que puede sanar las heridas del corazón humano y darnos la felicidad y salvación eterna. El Papa Francisco nos ha recordado una frase del sacerdote chileno San Alberto Hurtado: está bien no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien. Y el Papa comentaba: este es el pecado de omisión. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da, se posee lo que se entrega. Y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Omisión, misión. En Radio María queremos responder a esta llamada a la misión y para ello necesitamos tu ayuda. Oración, voluntarios, donativos. ¿Podremos contar con ella un año más? Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, con la Virgen al servicio de la misión. Agradecemos a Radio María el estar ahí, ¿verdad? Porque hoy más que nunca en España necesitamos de este medio de evangelización. Y seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Y ahora vamos a contar con uno de nuestros colaboradores, el padre Alfredo Gutiérrez Mendoza, santos de ayer y hoy. Hoy en concreto nos va a hablar, como no, pues de la próxima fiesta, que ya la tenemos aquí al alcance de la mano, que es la de todos los santos, la festividad de todos los santos. Adelante, padre Alfredo Gutiérrez Mendoza, santos de ayer y de hoy. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda nuevamente el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. En este jueves 30 de octubre del año en curso. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero darles un saludo muy especial en este día, en donde les invito a que me acompañen en este espacio de reflexión y de fe. A lo largo de estos meses hemos venido reflexionando acerca de la vida de algunos santos y de algunas celebraciones importantes de nuestra fe católica. Por eso, hoy quiero que nos detengamos en dos celebraciones muy significativas para la Iglesia Católica, que celebraremos en estos días siguientes: la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. La solemnidad de todos los santos el 1 de noviembre y la conmemoración de los fieles difuntos el 2. Estos son días que nos hablan de la comunión de los santos, de la esperanza cristiana ante la muerte y del amor que nos vincula unos con otros, vivos y difuntos. Por eso, mis queridos hermanos, les invito a abrir hoy el corazón para contemplar juntos su sentido, su historia y cómo podemos vivirlo hoy. Y podríamos arrancar preguntando qué es lo que celebramos. Pues bien, cuando hablamos de todos los santos, sabemos que no todos los que han alcanzado la meta de la salvación y que han combatido bien el combate de la fe, como nos dice San Pablo, para vivir en la eternidad esa condición de bienaventurados, han sido beatificados o canonizados por la Iglesia. Pues muchos de los santos no aparecen en el catálogo del martirologio o santoral de la Iglesia, ¿no? No obstante, tal vez muchos de nosotros hemos podido conocer a hombres y mujeres que han vivido en medio de nosotros y que han vivido una vida de santidad e incluso han muerto con fama de santidad. Por eso podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los santos?
¿Quiénes son aquellos hombres y mujeres a los que celebramos algunos unos días especiales y el próximo 1 de noviembre todos los santos? Porque podríamos pensar que son personas de otro planeta. Pues, mis queridos hermanos, santo es aquel que ha llegado al cielo, que ha alcanzado la plenitud de la vida con Dios, tanto los canonizados como los que solo Dios conoce, los anónimos. Y es a estos hombres y mujeres a quienes celebraremos el próximo sábado 1 de noviembre en la solemnidad de todos los santos. Así la Iglesia peregrina en la tierra celebra a aquellos cuya compañía alegra los cielos, y la Iglesia los propone para seguir su ejemplo de vida y santidad, para gozar de su patrocinio y aspirar a adquirir la corona de la vida eterna como ellos la han alcanzado. Esta fiesta, mis queridos hermanos, nos llena de esperanza, pues nos recuerda el objetivo de nuestra vida: ser santos porque Dios es santo. Y esto no es algo imposible de alcanzar, claro que no, aunque no significa que sea fácil. Pues si miramos la vida de todos los santos, podremos darnos cuenta que ellos fueron personas comunes y corrientes, como lo somos cada uno de nosotros, como lo somos tú y yo, con su historia de vida, muchas veces no tan ilustres ni perfectas, con sus fragilidades, con sus fortalezas, con sus miedos, con sus dudas, pero con una gran docilidad para dejarse amar por Dios, hasta el punto de aprender a amar como Él nos ama. Por eso, mirar la vida de estos hombres y mujeres a quienes celebramos es poder mirar nuestra propia historia de vida, y es llenarnos de esperanza porque sabemos que si ellos alcanzaron la santidad, que si ellos pudieron llegar a ser santos y a vivir una vida plena como Dios nos pide, también nosotros lo podremos lograr. También nosotros podremos alcanzar esa santidad a la que estamos llamados desde nuestro bautismo. Y podríamos preguntarnos también cuándo empieza esta gran celebración. Pues bien, esta tiene raíces antiguas. En los primeros siglos la Iglesia celebraba a los mártires, cada uno en su fecha de martirio. En el siglo IV comienza a celebrarse la conmemoración de los mártires, común a varias iglesias. Los primeros vestigios de esta celebración se encontraron en Antioquía el domingo siguiente a Pentecostés, pues San Juan Crisóstomo ya hablaba de ello. Comenzó a celebrarse para toda la Iglesia occidental el 1 de noviembre por iniciativa del Papa Gregorio III en el siglo VIII, que según algunos datos lo hace para coincidir con la consagración de una capilla en San Pedro, dedicada a las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos mártires y confesores, y de todos los justos perfeccionados que descansan en paz en todo el mundo. Por tanto, esta celebración litúrgica es un signo de la victoria de Cristo y de la santidad como vocación universal. Celebrar esta fiesta litúrgica, mis queridos hermanos, es colocarnos en las manos del Señor y pedirle a Él que nos lleve a la santidad. Y por otro lado, tenemos la siguiente conmemoración de los fieles difuntos, que en este año, al caer en domingo, aquí al menos en la Iglesia de España, pues tendremos la celebración de los fieles difuntos, porque es una celebración litúrgica muy especial. El 2 de noviembre celebramos la memoria de todos los fieles difuntos que han partido de esta vida, pero que aún están en camino hacia la plenitud de la vida en Dios. La piedad y el recuerdo de los difuntos se remonta a los albores de la historia de la humanidad en la plenitud de los tiempos, que nos habla Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. Con el evento de la resurrección de Jesús, que lo encontramos en los evangelios, podemos citar a Mateo 28, 8, 15, por ejemplo. La memoria y la piedad hacia ellos se enriqueció radicalmente. Ya los primeros cristianos
como se puede ver fácilmente en las catacumbas, esculpían en las tumbas la figura de Lázaro resucitado. Esto como signo de la esperanza de que aquellos parientes a quienes dejaban allí en aquel sepulcro también volverían a la vida gracias a la resurrección de Jesús. Solamente ya en el siglo IX aparece la conmemoración litúrgica de los difuntos, herencia de la costumbre monástica, ya en boga en el siglo VII, de consagrar dentro de los monasterios un día entero a la oración por los difuntos. La piadosa práctica, sin embargo, ya estaba presente en el rito bizantino que celebraba a los difuntos el sábado anterior al inicio de la Cuaresma o en un periodo entre finales de enero y el mes de febrero. Más tarde, en el año 809, el obispo de Tréveres, Amalario Fortunato, colocaría la memoria litúrgica de los difuntos que esperan contemplar el rostro del Padre al día siguiente de la dedicada a los santos, que ya gozan de la vida divina. Es finalmente en el año 998, a disposición del abad de Cluny, que se fija la solemnidad para el 2 de noviembre, incluyendo un periodo de preparación de 9 días, conocido como la novena de los difuntos, que comienza el 24 de octubre y que es practicada en muchos lugares. De esta manera, la iglesia peregrina o militante entra en comunión con la iglesia triunfante, es decir, la iglesia de los santos que ya gozan del cielo, y la iglesia purgante, es decir, los que aún purgan sus penas. Por ello, en esta comunión estamos llamados a orar por los vivos y por los difuntos. Recordemos que esta es una de las obras de misericordia espirituales que estamos llamados a realizar. ¿Y por qué son tan importantes estas celebraciones en nuestra fe cristiana? Porque nos recuerdan que Dios nos llama a la santidad, que la muerte no es el fin y que vivimos en comunión con todos los santos. Estas fiestas, estas celebraciones refuerzan la esperanza cristiana, fortalecen nuestra identidad como pueblo de Dios y nos invitan a vivir en coherencia con el Evangelio. Si queremos algunos pasajes bíblicos acerca de estas celebraciones, podríamos irnos al segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, donde se pide por los difuntos, porque ya esperan en la resurrección. Podemos citar de pronto el libro la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 también, donde se nos habla de que ya habéis llegado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén del cielo, a los espíritus de los justos ya perfectos. Incluso el mismo libro del Apocalipsis describe la multitud de toda la nación ante el trono de Dios, imagen de la comunión de los santos. Estas celebraciones, hermanos, son una invitación personal y comunitaria a vivir la fe con esperanza. La Iglesia ha vivido como momentos de memoria, intercesión y comunidad. Nos recuerdan que estamos destinados a la vida plena con Dios y que todos podemos aspirar a la santidad. ¡Qué gran esperanza para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos! La muerte no es el final. Nuestra vida no termina con la muerte. Hay una vida eterna. Y oramos por los que ya han partido y aún no gozan de la presencia del Señor en su plenitud. Ni siquiera la muerte nos puede arrebatar esta fe, mis queridos hermanos, porque nuestra oración por nuestros hermanos difuntos les ayudarán a contemplar el rostro de Dios. Podríamos marcar 3 líneas pastorales para vivir esta fiesta: la memoria viva, la intercesión y esperanza y la coherencia de vida. Estas nos ayudan a no vivir como si estuviéramos solos, sino en comunidad, y a que la santidad se exprese en lo cotidiano. ¿Y cómo podríamos actualizar estas celebraciones hoy? Algunas propuestas prácticas podrían ser preparar un momento de oración familiar o comunitaria el 1 de noviembre, visitar el cementerio o una iglesia el 2 de noviembre y orar por los difuntos, involucrar a los jóvenes en la investigación y difusión de la vida de los santos, realizar obras de caridad en memoria de los santos y difuntos, mantener la oración durante todo el mes de noviembre como signo de comunión.
Mis queridos hermanos, celebremos con gozo la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Agradezcamos a Dios por los santos y oremos por quienes nos precedieron. Que estos días renueven nuestra esperanza y nuestra vocación a la santidad. Y que la paz de Cristo nos llene hoy y siempre, y la intercesión de todos los santos nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Alfredo Gutiérrez Mendoza, por esta sección de santos de ayer y de hoy, hablando de estos santos nuestros, que son los santos de la puerta de al lado también, tantas veces, ¿verdad? Como decía y le gustaba decir al Papa Francisco. Pues muchísimas gracias, y vamos a escuchar ahora, para hacer una especie de pausa en medio del programa, la canción de Amaro Villanueva, Música para Evangelizar. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy escuchamos la canción Señor, quiero ir a tu encuentro, del coro Cristo Joven. Hemos sido llamados a este encuentro. No es coincidencia que estemos aquí, Juntos como iglesia disfrutemos la presencia de Jesús que vive en ti y en mí. Respondamos con confianza en Jesús Señor. Señor, quiero ir a tu encuentro. Reconozco tu llamado y en oración sé mi guía en esta decisión. Y aunque mi vida es una barca sacudida por las olas y el viento, no tendré temor. Cuando escuche su palabra, ánimo, no teman, soy yo. Y tu corazón se inquieta, es tu vocación. Reconócele, confía en él. Señor, quiero ir a tu encuentro. Reconozco tu llamado y en oración sé mi guía en esta decisión. Y aunque mi vida es una barca sacudida por las olas y el viento, no tendré temor. Y aunque mi vida es una barca sacudida por las olas y el viento, no tendré temor. Gracias, Amaro Villanueva, por Música para Evangelizar, la música que lleva el Evangelio, ¿verdad?, de Jesucristo en estos momentos. Y ahora, en esta segunda parte del programa, permítanme que hable de un acontecimiento, no es un acontecimiento, sino de una noticia que tiene que ver también con nosotros, que es esa película Los Domingos, una película que ha sido
estrenada recientemente, el pasado viernes, de Alauda Ruiz de Azúa, directora vasca, vecina mía, vecina nuestra de aquí del Redentor. Además, les voy a decir una cosa, y por eso también hablaba en este programa en el programa de Vida Consagrada hablábamos de esta película, por dos razones. Primero, porque habla de la vocación de una niña que quiere ser monja contemplativa, en medio de una familia bastante ajena al mundo religioso. Y por otra parte, porque esta película fue grabada en parte en la parroquia del Santísimo Redentor, en esta parroquia desde donde hoy estoy emitiendo. Aquí tuvimos hace unos cuantos meses, fue en marzo, febrero-marzo, sí, fue unos cuantos días de grabación. Nos habían dicho desde el obispado que podía darse cabida a esta película, a la grabación de esta película en nuestra parroquia, en nuestro templo parroquial, porque no iba en contra de los principios católicos y le dimos cabida, ¿verdad? Es la parroquia que aparece en la película, es como la parroquia de referencia de la familia. Es como si la familia viviera en nuestra parroquia. La abuela, que es la más religiosa, creo yo. No la he visto del todo. Sí he visto porque a mí nos invitaron al preestreno, pero me gustaría ir a verla de nuevo, porque aquel día fue un poco más convulso para mí y no conseguí verla del todo. Pero bueno, pues es una película que merece la pena. Además, escuché hace poco a don José Ignacio Munilla, Monseñor Munilla, en Radio María, hablar de la película, y me llamó la atención lo laudatorio que fue su planteamiento y su valoración de la película. Pues esa es por eso, y además también, pues al tener esa referencia, para mí también fue un motivo como de esperanza, un motivo de consuelo, ¿verdad? Ver que esa película pues tenía algo que ver. Ganó además la Concha de Oro del último festival de San Sebastián, y verdaderamente es una película que va a dar que hablar y que está dando que hablar, ¿no? ¿Verdad? Así como nuestro maestro dijo: no he venido a traer paz sino espadas, los enemigos de cada uno serán los de su casa, ¿verdad? Es la frase tan dura que anunciaba Jesús a sí mismo como signo de contradicción. Y la irrupción del hecho cristiano en una familia podía quebrar su aparente paz, porque cada miembro se vería obligado a posicionarse radicalmente ante la pretensión de Jesús de ser el centro y la verdad de la vida. Esto es exactamente lo que ocurre en la película Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Ainara, que está interpretada por Blanca Soroa, la actriz Blanca Soroa, es una adolescente que vive con su padre, Miguel Garcés, es el actor, y sus hermanas en Bilbao. Su madre murió y su tía, Maite, Patricia López Arnaiz, ha asumido un poco el rol materno. Ainara va a un colegio de monjas, de religiosas, y está en el último curso de bachillerato. Cuando todos esperan que diga en qué universidad quiere estudiar, pues ella se descuelga con que está haciendo un proceso de discernimiento porque cree que tiene vocación contemplativa, ¿no? A la vida consagrada, ¿verdad? Es nuestro programa, por eso también me hago eco en este programa de la película. En su familia, que está bastante alejada de la fe, todos van a tener que definir su posición ante este inesperado acontecimiento. Las posiciones se irán extremando a medida que Ainara vaya dando pasos en su proceso de verificación. La habilidad, delicadeza y agudeza con la que Alauda Ruiz de Azúa afronta el reto dramático de esta historia sitúa la película muy por encima de la media, ¿verdad? Eso es lo que he estado escuchando yo en distintas valoraciones que he podido leer y a las que he podido tener yo acceso. Esa es verdad, sí, pues se puede entender por qué ha recibido la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y también el premio católico Signis y el premio Feroz en el certamen, ¿no? La película cuenta con un guión muy inteligente, en el que todos los personajes están cosidos desde dentro con la mayor honestidad y autenticidad, ¿verdad? Lo que provoca que muchos espectadores
o los espectadores creyentes o sean ateos se sientan identificados con alguno de los protagonistas, sin sentirse nunca caricaturizados. En eso la autora ha tenido especial interés y lo ha hecho muy bien, ¿no? En este sentido, pues yo estoy leyendo distintas valoraciones y desde el ámbito religioso, desde el ámbito de personas creyentes, se hacen unas valoraciones y en otras he leído también alguno que es como una película de terror. No quería decir con ello los autores o los que han escrito en ese sentido, en esa línea, ¿verdad? Era un comentarista ateo de un medio de comunicación grande de España, pues venía a decir eso porque, claro, pues los ateos al final se sentían como concernidos, ¿no? Ante lo que estaba saliendo en la pantalla, ¿no? Y solo he dicho yo, y he celebrado por la mañana la misa, en esa parroquia donde se ha rodado la película, en la parroquia del Redentor, en la mía, en la de aquí, a la que están todos invitados. Yo les invito a que vengan a verla, ¿eh? La parroquia de la película de los domingos, ¿eh? Pues que vengan a verla ustedes aquí. Pues cuando celebraban la misa hoy por la mañana, yo les decía eso. Ciertamente, Cristo siempre es signo que provoca la admiración, pero también es tremens, como decía Kierkegaard, ¿verdad? Es fascinans et tremens, decía. El misterio siempre es fascinans et tremens, fascina, pero a la vez también es tremendo, ese santo temor de Dios que provoca la fe. Y ese santo temor de Dios al que no es creyente muchas veces lo que le provoca es terror. Terror. Y lo he escuchado, lo he leído. Cuando uno se opone a Dios, al final acaba agotado, acaba deshecho, acaba roto. Y en ese sentido esta película va a dar que hablar, ¿no? Va a dar que hablar. A mí me llamó mucho la atención. Yo tuve que asesorar a la directora y al equipo. Muchas veces me pidieron, pues para poder, porque claro, el cine es curiosísimo. Yo no conocía este mundo nunca. No lo había conocido. Vamos, cómo se hace una película. No había participado en ninguna. Pero es además de una cosa muy laboriosa, muy de repetir muchas veces todas las escenas y todas las cosas. Llama mucho la atención cómo, claro, necesitan que tenga verosimilitud la película. En eso ha tenido un esfuerzo. Munilla lo decía, y Monseñor Munilla lo decía, y yo también lo digo. Ella siempre, la directora, siempre me preguntaba a mí cómo los sacerdotes, cómo dicen esto. En este caso, cómo se pone el cáliz, cómo se pone la patena, todo, porque ella es atea, pero además quería asesorarse bien de cómo se hacían las cosas en la iglesia. Y por otra parte, pues algunas veces decía, este diálogo, ¿qué marco se le puede poner qué atrezzo se le puede poner a este diálogo que se da entre el sacerdote con la niña, ¿no? Están ahí, me decían, un diálogo antes del día de la confirmación. ¿Qué podrían estar haciendo? Y yo le dije, mira, pues pueden estar doblando unos folletos o grapando unos folletos, algo mecánico para que se dé una conversación en esa secuencia, ¿verdad? Esas cosas son las que se necesitan y las que me preguntaban muy a menudo y me decían, esta frase, me decía la directora, dile al actor con qué tono dirías tú esta frase en una homilía, por ejemplo, ¿no? Porque el guión pone las frases, pero y pone qué cosas tiene, en ese caso, qué imágenes van a salir mientras el sacerdote está diciendo esto, y ahí aparece, ¿verdad? De hecho, al coro parroquial también le pidieron que cantara las canciones y se oye al fondo. Una catequista aparece también como extra en la secuencia que aparece la primera comunión de la niña. Bueno, no voy a contar más cosas, si quieren pueden ir a verla al cine, ¿verdad? Y bueno, pues en este momento en el que, según los medios de comunicación y los sociólogos están hablando de que hay como un revival de la cuestión religiosa, está bien que también podamos pensar cuál es el sentido de la vocación consagrada. Así que bueno, pues desde mi parroquia, si en algo he podido ayudar, me da mucha alegría, no yo, sino nuestra parroquia en algo ha podido ayudar a esta película y esto puede provocar preguntas y algunas cuestiones en el mundo en el que vivimos, pues me da muchísima alegría desde esta parroquia de la
de los domingos, de la película de los domingos, un saludo muy grande. Y ahora ya acabamos el programa con la sección última, que es la de Gilberto Fernández Escalante, Historia de la Iglesia. Nos hablará también de las reformas de la vida religiosa en la Edad Media, de las reformas de las órdenes franciscanas. Muy buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo cordial y fraterno a todos los oyentes de Vida Consagrada. En los últimos programas hemos recorrido el apasionante itinerario de la familia franciscana durante la Edad Media, desde el fuego inicial de San Francisco de Asís hasta las tensiones dolorosas entre espirituales y conventuales. El siglo XIV, precisamente, fue para los franciscanos, pero también para el conjunto de la Iglesia, un tiempo de purificación. La pobreza evangélica, que había sido la joya del carisma, se había vuelto motivo de disputa. El ideal de fraternidad se había fragmentado. Pero el espíritu, que no abandona nunca a su Iglesia, estaba preparando una renovación profunda. Y precisamente hoy hablaremos de esa renovación, la reforma de la observancia, un movimiento que no quiso fundar una nueva orden, sino reformar desde dentro una que ya existía. Fue, en definitiva, una reforma nacida del amor, no desde la ruptura. Como decíamos, el 300 fue testigo de la peste negra, de los conflictos políticos y del papado de Aviñón. Este había debilitado en gran medida la autoridad moral de la Iglesia. Y en medio de tanta estabilidad, las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos, trinitarios, etc., se enfrentaron al riesgo de la rutina y la relajación. Y dentro del franciscanismo, las antiguas heridas no habían sanado. Algunos frailes vivían con cierta comodidad en conventos urbanos, mientras otros soñaban con revivir la simplicidad radical de los primeros compañeros de Francisco. Pero, a diferencia de los espirituales que en su tiempo chocaron con la autoridad pontificia, los nuevos reformadores quisieron buscar la santidad sin romper la obediencia. Como resume el historiador francés André Bossuet, la observancia fue la respuesta madura del franciscanismo al deseo de autenticidad evangélica de su tiempo. Bien, ¿y cuáles son los orígenes del movimiento observante? Diríamos que nació en torno al año 1360, 1380, en la región de Umbría, en el corazón de Italia, precisamente donde había nacido el mismo Francisco. Su primer inspirador fue Pauluccio Trinchi de Foligno, un fraile que, tras pasar por varias comunidades relajadas, decidió retirarse a un pequeño eremitorio en Brogliano. Allí comenzó a vivir la regla en su literalidad, con pobreza, ayuno, oración y fraternidad. Pronto a él se unieron otros frailes, entre ellos Pietro de Mogliano, que extendió el movimiento por los valles de Umbría y Toscana. La idea era sencilla, no era nueva, pero sí era revolucionaria. Se volvería a la regla sin glosa, como había pedido el propio Francisco. No se trataba de protestar contra la autoridad, sino de reavivar el fuego interior del carisma. Estos grupos, que en un principio estuvieron marginados, comenzaron a multiplicarse. Vivían en pequeños conventos o eremitorios y estaban sostenidos por la limosna, dedicándose a la predicación popular y a la confesión. La Santa Sede observó con interés su ejemplo. En el año 1368, el ministro general Tomás de Frignano reconoció oficialmente las casas reformadas y en 1430 el Papa Martín V aprobó las constituciones martinienses mediante la bula Ut Sacris Ordinis Minorum Observantis, consolidando así el movimiento. Bueno, y entre todos los observantes brilla con luz propia una figura, la de San Bernardino de Siena, que a su vez es una de las personalidades más luminosas del siglo XV. Bernardino fue predicador, reformador y teólogo popular. Sus sermones, en lengua italiana, no en latín, atraían a multitudes que llenaban las plazas de Siena, Florencia o Roma.
Este predicaba la pobreza, la reconciliación social, la honestidad en los negocios y la misericordia divina. Su espiritualidad profundamente cristocéntrica se concentraba en el Santísimo Nombre de Jesús, que difundió mediante el monograma IHS. En uno de sus sermones decía lo siguiente: la pobreza no consiste en no tener, sino en no apegarse, no es miseria, sino libertad. Junto a él trabajaron otros grandes santos: San Juan de Capistrano, organizador infatigable de comunidades observantes, predicador y diplomático al servicio de la Santa Sede; San Jacobo de la Marca, escritor y misionero, que recorrió Europa central predicando la reforma del corazón; y San Alberto de Sartiano, que llevó el espíritu de la observancia hasta Egipto y Tierra Santa. Merlo, historiador, observa con acierto que la observancia guiada por hombres como Bernardino y Capistrano unió fidelidad y creatividad, pobreza y obediencia, el fervor de los orígenes y el realismo de la historia. Bueno, pero todo este proceso, lógicamente, no iba a estar exento de problemas ni de tensiones. En muchos lugares convivían conventos de la rama conventual, mucho más establecida y vinculada a centros urbanos, y los conventos observantes, que mantenían un estilo austero y pobre. Esta dualidad generó tensiones sobre la posesión de casas, el número de frailes y la autoridad de los superiores. El concilio de Basilea, que tuvo lugar en varias sedes entre 1431 y 1449, trató de armonizar las posturas y varios papas intervinieron en favor de la paz. Finalmente, el Papa León X, con la bula Ite Vos en 1517, y digámoslo así, a las puertas de la reforma protestante, de la reforma luterana, del cisma luterano, reconoció la autonomía de las dos ramas, los frailes menores conventuales y los frailes menores de la observancia. Robson señaló además que la observancia logró lo que los espirituales no habían alcanzado: reformar sin dividir y renovar sin destruir. León X veía en ello un signo de vitalidad del carisma franciscano, ¿no?, capaz de adaptarse a los tiempos turbulentos que se avecinaban sin traicionar su origen. Bueno, y más allá de las reformas jurídicas, la observancia fue ante todo una experiencia espiritual. Nació del convencimiento de que la verdadera reforma comienza en el corazón, ¿no? Bernardino de Siena, por su parte, repetía, ¿no?, que el alma reformada en Cristo reforma el mundo entero. Precisamente la predicación popular, alejada del academicismo universitario, ayudó a reconciliar a familias enemistadas y a reducir la usura, además de a difundir la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. El ideal de los observantes no era la polémica, sino la conversión, y así su testimonio preparó el terreno para la posterior reforma católica del siglo XVI. El historiador Menesto, para, digamos, resumir un poco toda esta cuestión, afirma que la observancia representa el momento más alto de la espiritualidad franciscana, después de San Francisco mismo. Bueno, y al respecto de su herencia cultural y artística, que la tiene, el espíritu observante dejó también una huella visible en la cultura del Quattrocento. Artistas como Frangelico, Benozzo Gozzoli o Sano Di Pietro plasmaron en sus obras una espiritualidad luminosa y serena, centrada en la humanidad de Cristo y en la ternura de María. Los conventos observantes se convirtieron en centros de evangelización, bibliotecas y talleres artísticos. Y aunque algunos piensen lo contrario, la pobreza no fue enemiga de la belleza, sino su fuente, ¿no? Como diría siglos después el Papa Pío XII, ¿no?, el arte franciscano es oración visible. Bueno, ¿y qué nos dice a nosotros todo esto, no? Pues a más de 500 años de distancia, el mensaje de la observancia sigue vivo, ¿no? En tiempos de fatiga espiritual o de burocracia eclesial, resuena su llamada, es decir, volver al Evangelio desde dentro. No se trata de inventar nada nuevo, sino simplemente redescubrir lo esencial. Reformar no es cambiarlo todo, sino permitir que el espíritu renueve lo que está dormido. La observancia justamente nos recuerda que cada comunidad, cada familia religiosa y cada creyente está llamado a su propia reforma interior, aquella que brota del amor y no del descontento. Como escribió San Bernardino, no se renueva el mundo predicando novedades, sino volviendo a la novedad eterna del Evangelio. Pues bien, queridos oyentes, la historia de la reforma de la observancia nos enseña que el espíritu actúa con paciencia en la historia,
A veces las crisis son solo el preludio de un renacer. Y es que los observantes, con su sencillez y su fidelidad, nos muestran que el ideal franciscano, o sea, vivir el Evangelio sin eglosa, no pertenece al pasado, sino a cada época. La semana que viene veremos, ¿no?, cómo todo esto también se plasma en la segunda orden y en los terciarios, que no fueron ajenos a todos estos movimientos. Gracias por acompañarnos una semana más en este recorrido por la historia de la vida consagrada. Y ahora, con gratitud y enorme alegría, adelante, Padre. Gracias, Gilberto Fernández Escalante, por esta sección última de nuestro programa Historia de la Iglesia. Les recuerdo que pueden escribirme, y con esto ya acabamos el programa, les recuerdo que pueden escribirme vidaconsagrada@radiomaria.es. Yo mismo les puedo responder. Además, nos pueden escuchar en los podcasts de la web de Radio María, en los que estamos. Nos suben el nuestro, pueden pedir copias a la radio. Y sin más, con esto yo concluyo el programa en esta ocasión. Les pido que recen por mí. Yo lo hago por ustedes, recen por mí. El programa de Vida Consagrada va a ser la semana que viene, el jueves que viene a las 5 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias, aquí en Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Y concluyo el programa, me lo han pedido también desde medios de una persona que uno de los oyentes me ha pedido que no concluya el programa sin impartir mi bendición. Pues casi sea. Voy a impartir ahora pues la bendición de Dios a todos ustedes, oyentes. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Dios os bendiga. Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.